que son ya que son polímeros biocompatibles y biodegradables. Por lo tanto, no causan efectos dañinos en nuestro organismo. ¿Cómo es que se llevan a cabo la formación de estas fibras? Entonces, se llevan a cabo a partir de los estiramientos viscoelásticos de soluciones poliméricas a las cuales eh, se les aporta un voltaje determinado y aquí se van a formar un cono de Taylor, que es el que se ve aquí en la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha, que es un video, no sé si se va a poder observar, pero es cómo se van formando las fibras, ¿sí? Aquí se puede ver el cono de Taylor a partir de la aguja, que es donde va a salir la solución polimérica. Se forma el estiramiento de la solución de los polímeros y aquí en este rodillo que está girando es donde se va a colectar las fibras. Entonces, a medida que avanza la formación de las fibras van a formar una especie de película. Entonces, bueno, el objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un sistema polimérico transportador de cisplatino para la quimioterapia localizada para el tratamiento de cáncer de cuello uterino, compuesto de fibras coaxiales. Las fibras coaxiales fueron fibras que están como en dos capas, eso quiere decir coaxiales, que tienen una capa que es la cubierta y otra interna que es la capa nuclear. Entonces la capa de la cubierta estuvo compuesta del polímero policaprolactona y la parte interna fue de polivinilpirrolidona. Esto con el objetivo de disminuir los efectos secundarios que el agente quimioterapéutico, que en este caso fue el cisplatino, causa al aplicarse de manera sistémica. Este agente quimioterapéutico, el cisplatino, es el que comúnmente se utiliza como primera elección en el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, muchas veces tiene que cambiarse por otro agente quimioterapéutico ya que causa muchos efectos adversos. Entonces, en la metodología, pues primeramente se encuentra el electrodeado coaxial, que fue el que les mostré, cómo se forman las fibras. Después se llevó a cabo el análisis físico-químico de la película de fibras coaxiales, en donde se evaluó la morfología de las fibras, que se hubiera llevado a cabo la coaxialidad de las fibras, ya que en la parte interna, en el polímero de la parte interna es donde va a encontrarse el fármaco. También se evaluó que en las fibras si estuvieran los polímeros y también el fármaco por medio de espectroscopia infrarroja. Se evaluó también el ángulo de contacto con el agua, ya que este es muy importante porque nos determina qué tan hidrofóbica o hidrofílica es la superficie que se creó, en este caso la película de las fibras, y esto para ver qué tanto se va a poder disolver. En este caso, para la aplicación de nosotros, fue para disolverse en el ambiente vaginal y que pueda liberar el fármaco. También se llevó a cabo mediante análisis de estiramiento de las fibras para ver qué tanto son flexibles. Y también se llevaron a cabo ensayos de mucoadhesión, de degradación de la fibra y de liberación del fármaco. Aquí en el paso 3, bueno, aquí fueron los ensayos ensayos in vitro de bioseguridad sobre eritrocitos, sobre células de fibroblastos y sobre células GILA. Entonces aquí en los resultados se pueden observar cómo se ven las fibras, ¿sí? Aquí en la imagen del lado izquierdo y aquí en el lado derecho se encuentran las micrografías SEM de las fibras y se pueden observar, por ejemplo, en el inciso A se encuentran las fibras de fármaco, una cantidad baja y una más alta. Y se pueden observar cómo las fibras, tanto en las imágenes A, B y C, como en la imagen de la izquierda, se puede ver que las fibras son de manera continua, que eso es lo que se espera, que se formen fibras continuas, que no tengan como pequeños chorritos o como se menciona en muchos artículos, como forma de perlas, como en un rosario,
que quiere decir que entonces la solución polimérica es muy líquida y entonces en lugar de formar fibras están formando gotitas. Entonces, aquí en las imágenes o en los gráficos de abajo se pueden observar los diámetros promedio. En la primera, al lado izquierdo, es el diámetro promedio de las fibras que no contienen el fármaco, el cual fue de aproximadamente 4,4 micrómetros. Y en los gráficos del lado derecho se pueden observar cómo los diámetros aumentan cuando se encuentran incluido o encapsulado en las fibras el fármaco que fueron de 5,8 y de 6,7 micrómetros. Aquí en esta imagen de la izquierda se puede observar una imagen, una micrografía de una fractura que se hizo de un segmento de las fibras. Y entonces aquí se puede observar la parte de la cubierta, que estuvo compuesta del polímero policaprolactona, y la parte interna, que está compuesta de polivinilpirrolidona. Del lado derecho se encuentra el análisis infrarrojo y también una tabla en donde se encuentran las asignaciones para las bandas que se encontraron para cada uno de los polímeros, para la policaprolactona primero, para el polivinilpirrolidona y también para el cisplatino. Entonces, todas estas bandas se encontraron en las fibras que se llevaron a cabo, que se desarrollaron. En esta otra diapositiva se presentan los espectros Raman, donde se encuentran las asignaciones. Por ejemplo, en el primer gráfico es el espectro de la policaprolactona. Aquí se presentan las bandas y las asignaciones de a qué corresponde esta banda. Por ejemplo, aquí en el 2906 corresponde a un estiramiento en grupos de C de carbonos unidos a hidrógenos. Del lado derecho se encuentra un espectro Raman de policaprolactona más cisplatino, en donde las bandas correspondientes a cisplatino aquí se pueden observar en color azul en 3200 y 3363. En esta otra diapositiva aquí encontramos primeramente el espectro de la polivinilpirrolidona y del lado derecho se pueden encontrar bandas que corresponden al cisplatino en color azul. En esta otra diapositiva se encuentra el análisis de ángulo de contacto. Está para las fibras que no contienen fármaco, que es la primera columna, y para las siguientes dos columnas, que son las fibras que contienen el fármaco a dos diferentes concentraciones. Y se puede observar en las tres, el ángulo de contacto fue menor a 90 grados. Cuando el ángulo es menor a 90 grados, la superficie de las fibras, entonces es hidrofílica. Si es mayor a 90 grados, entonces ya comienza a ser la superficie más hidrofóbica. Entonces aquí nos convino el que esta superficie sea hidrofílica porque así se puede disolver más fácilmente en el ambiente vaginal, que es en donde queremos aplicar esta película de fibras para que sea un tratamiento localizado. Aquí en el ensayo de tracción, en el gráfico A se presenta para la película de fibras que contenían solamente los puros polímeros. Y del lado derecho, los que contienen los polímeros con el cisplatino. Entonces aquí se puede observar que presenta un grado de deformación mucho mayor o aguanta más deformación la película que contiene el cisplatino. En el gráfico que se encuentra abajo en el inciso C, entonces se presenta un mayor valor para el módulo de Young. En el caso de la primera columna que corresponde a las fibras que no contienen el fármaco. Esto quiere decir que estas fibras presentan más rigidez en comparación con las fibras de la columna de al lado, que serían las que contienen el fármaco cisplatino.
Y pues esto es una buena característica porque nos dice que tiene buena flexibilidad. Está la película de fibras con el cisplatino. Y eso, pues añadido a que presenta una gran capacidad de poderse deformar, como vimos en el gráfico B. Entonces, eso nos da unas buenas características a nuestra película de fibras. Para el ensayo de degradación, aquí tenemos una tabla en donde se muestra que tanto para la película de fibras que no contenían el fármaco como el que sí lo contenía, al 10.º día hubo una pérdida de peso de aproximadamente la mitad. Y lo que se pudo observar es que al paso de más tiempo, más o menos la pérdida de peso continuó de manera similar. Y aquí en el gráfico de la derecha, que es la espectroscopía infrarroja, se pueden observar estas bandas, estas 4 bandas, que corresponden solamente al polímero policaprolactona, por lo que entonces concluimos que el primer polímero que se degrada al estar en contacto con una solución acuosa, como es lo que ocurre en el ambiente, lo que ocurriría en el ambiente vaginal. Para el ensayo de liberación in vitro de cisplatino, aquí tenemos 2 gráficos en donde se puede observar que la liberación del cisplatino a partir de las fibras fue bifásica, es decir, primero se presentó una fase que fue en liberación rápida, que se encuentra aquí en el primer gráfico, si se puede ver que hasta la 5.ª hora se fue liberando el fármaco de manera más rápida. Sin embargo, después de la 5.ª hora fue la liberación de manera constante y sostenida hasta el día 9, como se puede ver en el gráfico del lado derecho. Disculpe, tenemos el tiempo un poco justo. Si Sí. pudiera a la sección de conclusiones, por favor, para dar pie a preguntas. Sí, sí, sí. Nada más rapidito, en cuanto al porcentaje de hemólisis, aquí se puede observar que tanto en las fibras con fármaco como sin fármaco, el porcentaje de hemólisis es muy bajo. Entonces esto quiere decir que no causa hemólisis de los eritrocitos, las fibras. En cuanto a los ensayos de biocompatibilidad y de citotoxicidad, bueno, aquí se puede observar cómo la viabilidad celular aún es alta, aunque las células fueron expuestas a las fibras. Por lo tanto, entonces quiere decir que sí es biocompatible. Entonces, nada más aquí en el ensayo de mucoadhesión y del tiempo de residencia, aquí se puede observar cómo tanto en las fibras que no contenían el fármaco como las que sí lo contienen, el tiempo de residencia o de adherencia del segmento de fibras a un segmento de tejido vaginal de ratón, de rata, perdón, eh, la adherencia es superior a los 20 días. Por lo tanto, entonces esto nos permite que se pueda liberar el fármaco de manera total, como vimos en los gráficos, en donde todo el fármaco se liberaba en el 9.º día. Entonces, en conclusiones, bueno, se desarrolló con éxito una película de fibras cubierta a núcleo mediante electrolado coaxial. Las fibras fabricadas mostraron una morfología continua, con estructura cubierta a núcleo definida y con diámetros de pocos micrómetros, lo que permite que este sea un buen sistema microtransportador de fármaco. La película es altamente hidrófila, por lo que puede tener una gran capacidad de disolución en el ambiente vaginal. Las microfibras demostraron un perfil de liberación de cisplatino en 2 fases, como les decía, una liberación explosiva inicial en las primeras horas seguida de una liberación lenta por un periodo superior a 8 días. La biopelícula fibrosa presenta gran citocompatibilidad y en base a estos resultados que se presentan hasta ahora, la película desarrollada presenta características que serían deseables para obtener un sistema de entrega de fármaco en el tratamiento localizado de cáncer cervicuterino. Sin embargo, pues es fundamental que se sigan realizando estudios para después poder utilizarse en pacientes. Muy bien. Agradecemos su presentación. Damos espacio a alguna pregunta que hay aquí en el público. Por tiempos nos limitaremos a una sola.
Parece ser que sí hay una pregunta. Adelante. Bueno, disculpe, con todos estos resultados, estas conclusiones que obtuvieron con su trabajo experimental, ¿qué qué diferencia se puede encontrar con el tratamiento normal con cisplatino? ¿Cómo se aplica? ¿Es la misma aplicación o local? O cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de liberación de cisplatino? Primero que sea exponencial y luego continua pero ascendente. Generalmente, ¿cómo se aplica el cisplastino sin las microfibras que ustedes desarrollaron? Disculpe la ignorancia. Gracias. Perdón, es que no escuché la pregunta, se escucha muy lejos. Una disculpa. Preguntaban aquí en el auditorio que fuera del método que ustedes utilizan para la administración del cisplastino, ¿cómo se administra de forma convencional? De manera convencional es a través de forma intravenosa. ¿Y cómo Entonces, por la- lo tanto, la administración se administra de manera intravenosa, entonces, por lo tanto, se distribuye en todo el organismo. Entonces, por eso causa los efectos secundarios. Y la segunda Y parte de la pregunta era que cuál es la diferencia contra el método que ustedes proponen. el método que nosotros proponemos es una película que es de fibras coaxiales, donde va a estar incluido el fármaco. Entonces, este método o este dispositivo va a introducirse como se introducen los óvulos vaginales para infecciones. Por ejemplo, se va a introducir a través de la vagina, entonces va a llegar al sitio donde está el tumor cervical. Entonces, de esta manera estaría actuando solamente en el sitio objetivo, entonces causando menos efectos adversos porque no se va a distribuir como cuando se distribuye de manera sistémica por la administración intravenosa. Agradecemos su presentación. Damos espacio a la siguiente presentación a cargo de Ana Jaret Tenorio Salazar, desarrollo de un método de cultivo en la línea celular GILA para evaluación de sistemas de liberación de fármacos dependientes de pH. Adelante, ya puede iniciar. Damos un aplauso a la exposición previa. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se puede ver mi presentación? Si se escucha bien, la podemos ver. Ok, voy a presentar la pantalla completa. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes con el proyecto Desarrollo de un método de cultivo en la línea celular GILA para la evaluación de sistemas de administración de fármacos dependientes de pH. Venimos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la CIACI. Los responsables de este trabajo como directores, el doctor Vidal Borbolla, la doctora Alcántara Quintana y su servidora que voy a presentar, Tenorio Salazar Anajare. Me gustaría comenzar a manera de introducción hablando de la relevancia del microambiente tumoral en eventos como el cáncer. El microambiente tumoral, o por sus siglas en inglés, en la literatura lo vamos a encontrar como TME mayormente, es un ecosistema complejo que va a afectar crónicamente a las células tumorales. Tiene efectos directos e indirectos en el comportamiento celular a través de varios factores como hipoxia, células inmunitarias de distintos tipos, la remodelación en la matriz extracelular y el pH extracelular ácido. Cada uno de estos factores va a alterar rutas biofísicas o bioquímicas en células neoplásicas, dando lugar a la aparición de tumores, la proliferación maligna y la metástasis. Ahora, dentro de este campo de los factores relevantes en el TME, la acidosis y la hipoxia son dos de los factores más estudiados porque se les ha llamado o se les ha reconocido como motores de la resistencia.
El impacto clínico de ellos, hablando de la hipoxia, es la reducción en la eficacia de la radioterapia y la quimioterapia a través de favorecer la resistencia de las células tumorales, la detección del ciclo celular de las mismas y la supervivencia de células madre cancerosas, de células que se encuentran en los centros apoptóticos necróticos de los tumores sólidos in vivo. Por otro lado, el impacto clínico de la acidosis va a favorecer el fenotipo maligno de las células cancerosas y la metástasis. Además, va a alterar la farmacodinamia de múltiples fármacos. Entre ellos, pues los que más llaman la atención es alterar la eficacia de los medicamentos antineoplásicos. En cuanto a los pHs normales de tejidos sanos, van a oscilar entre 7.2 y 7.4. Sin embargo, este pH se va a ver desplazado a puntuaciones de pH extracelular de 6.6 y 6.9, es decir, un microambiente ácido en eventos cancerígenos. Las células cancerígenas van a estar expuestas a este pH ácido. ¿Quién es el responsable de la acidificación del medio? Pues el ácido láctico. El ácido láctico va a ser producido por las mismas células tumorales a través de la glicólisis aerobia. La célula tumoral va a preferir esta vía, va a convertir la glucosa como por la vía anaerobia, por la vía aeróbica en el efecto Warburg, enviando mucho ácido láctico al ambiente extracelular y haciendo este evento de acidificación. Bueno, entonces el reto es modelar la acidosis crónica en el laboratorio. Las terapias sistémicas administradas por vía intravenosa muchas veces tienen efectos secundarios no deseados. Vamos a ver mucho efectos no benéficos para nuestros pacientes en estas terapias sistémicas IV que a nivel nacional, internacional, hay muchos estudios en donde estamos optando por proponer nuevos enfoques como dispositivos de liberación controlada que pueden ser muy buenos como el del pasado que vimos, como este de fibras, para acarrear estos fármacos hasta el sitio de interés y evitar estos efectos secundarios. Sin embargo, hay que tener siempre en consideración el papel tan relevante que tiene el microambiente extracelular en eventos como el cáncer, porque estos dispositivos tienen que mantener su eficacia y en el laboratorio los evaluamos con modelos convencionales. Sin embargo, estamos dejando a un lado modelos de hipoxia y acidosis para evaluar este tipo de nuevos enfoques o de nuevos dispositivos. La brecha con los modelos actuales es bastante significante. Los modelos actuales plantean una exposición aguda a pH bajo, muchas veces para evaluar estos dispositivos. Sin embargo, el objetivo es mantener de forma estable un modelo con pH extracelular ácido durante periodos prolongados. Entonces, el objetivo principal de este estudio fue estudiar la acidosis crónica en la línea celular GILA, que es una línea bastante utilizada en los laboratorios, y evaluar las terapias pH dependientes de forma fidedigna. Ahora, los modelos actuales dijimos que nos van a evaluar nuestros dispositivos, pero en periodos de acidosis de de manera aguda, además que los protocolos para replicar estas condiciones, pues muchas veces no están bien reportados o no es clara la metodología en los estudios. La solución que nosotros proponemos es una exposición crónica
prolongada de la línea celular por varios meses a este estrés ácido, lo cual va a condicionar a que la proliferación de las células GILA y el acondicionamiento sea alto y estable para permitir la adaptación celular de manera paulatina y así poder evaluar las terapias pH dependientes. La metodología que se siguió fue modificar el nivel de pH a través de la preparación de medios de cultivo ácidos. Se preparó medios DIME con todos a partir de polvos, se prepararon de cero, a partir de polvo de DIME, para modificar el pH final de este medio. Se le añadió como a los cultivos estándar, glucosa, antibióticos, suero fetal bovino, todo esto de manera estéril y se verificó el pH del medio después de 24 horas de incubación a 37 grados centígrados en condiciones estándar de cultivo. Se le agregó para acidificar el medio, ácido clorhídrico y se redujeron las concentraciones de bicarbonato de sodio añadidas en los medios controles. A partir de aquí obtuvimos varios medios con pHs distintos para los cuales íbamos a exponer a nuestra línea celular y tratar de causar esa adaptabilidad de la línea. La exposición continua fue monitoreada por varias semanas, se dieron pasajes a las mismas células de 2 a 3 veces por semana, dependiendo de su tasa de proliferación. La metodología del cultivo fue metodología estándar en frascos T25. Siempre se tuvo un control de medio fisiológico y pues nuestros medios expuestos a acidosis crónica cultivados en condiciones estándar. Como resultados, bueno, iniciamos la exposición a la acidosis extracelular con pHs normales, es decir, de 7.4. Bajo condiciones fisiológicas se comenzó el cultivo para tratar de activar a las células de esta proliferación celular en línea celular GILA. Se sembró 1 millón de células para cada uno de los casos. Posteriormente se siguieron con cambios de medio cada 48 horas y verificando el nivel el pH diariamente, cada 24 horas. A la segunda semana de mantener el cultivo hubo un cambio en cuanto a los niveles de pH del medio. Las células mostraron adaptarse bien, siguieron proliferando, su tasa de duplicación siguió bajo los mismos estándares que habíamos visto, pero entre la semana 3 y 5 de adaptación notamos cambios en cuanto a la tasa de proliferación. El tiempo de duplicación se redujo bastante. Las células proliferaron mejor a pHs de 7.2 y 7.1. Además, observamos cambios en cuanto a la morfología de las células. Se observaron células más con característica fusiforme, como podemos ver aquí, mucho más alargadas. Ay, disculpen, no puedo cambiar de diapositiva. Ahí está, ya, una disculpa. Bueno, después de estas 3 a 5 semanas se estuvo haciendo cambios de medio cada 15 a 24 días, reducir paulatinamente. Entonces, a pHs de 7.1 observamos de manera particular que se evidenciaron 2 morfologías celulares distintas. Podemos observar morfologías fusiformes y morfologías esféricas. Cabe destacar que estas células esféricas no se encontraban en apoptosis, ya que las resiembras se dieron de 2 a 3 veces por semana. Estas células estaban proliferando, sin embargo, mostraban esta morfología. El tiempo de duplicación en este caso para este pH fue de 27 horas
Y bueno, aquí muestro dos fotografías en donde se pueden observar las dos morfologías distintas que observamos. Cuando cambiamos o cuando avanzamos estas mismas células a pHs de 7, podemos observar que la morfología fusiforme muy alargada es muy característica, se nota bastante. El tiempo de duplicación disminuyó un poco, pero la tasa de proliferación nos decía que había que levantar las células y resembrar 2 veces por semana. Con pHs todavía más bajos, es decir, de 6.9, las células siguieron teniendo estas características, seguimos observando dos poblaciones de células distintas, células con morfología esférica y células con morfología muy alargada, fusiforme, como muy polarizada. En pHs de 6.8 pudimos observar hacíamos los pases. Hasta este punto, el medio se siguió cambiando cada 48 horas y verificando el pH del mismo cada 24. Para pHs más ácidos, es decir, alrededor de 6.7, notamos que la proliferación celular disminuyó o tuvo un stop completo. Las células seguían visibles, seguían ahí, pero ya no hubo proliferación de las mismas. Únicamente las células se adhirieron al sustrato al momento del pase y las pocas células que se adhirieron, se detuvo el ciclo celular, ya no siguieron proliferando, por lo cual el pH de 7.8 fue el máximo al cual logramos que estas células siguieran proliferando. A manera de conclusiones, entonces, se desarrolló un método de cultivo en la línea celular GILA para la evaluación de terapias dependientes de pH, es decir, para evaluar dispositivos los cuales requieran de un pH bajo para hacer esta liberación del fármaco. Las aplicaciones de esta metodología, son que podemos evaluar la sensibilidad terapéutica también de fármacos ya utilizados en la clínica, por ejemplo, cómo la célula interactúa en este microambiente celular con estos fármacos ya utilizados, los podemos evaluar su sensibilidad. También se registra o se da pie a un modelo más eficaz para la evaluación de sistemas de entrega de fármacos. ¿Qué sistemas de fármacos? Pues todos los sistemas de fármacos de tipo polimérico que podemos evaluar, películas, fibras, microesferas, geles, etcétera. Y además caracterizar el papel. Esto nos ayuda a caracterizar el papel de la acidosis en el comportamiento celular. Bueno, estas son algunas de las referencias utilizadas en la creación de esta presentación y pues sería todo de mi parte. No sé si haya preguntas. Agradecemos su presentación y damos espacio si alguien aquí en el auditorio o si en la videollamada quisiera hacer alguna pregunta. Yo tengo una para la doctora. Buenas tardes. Adelante. Eh, ¿Cómo se evalúa la eficacia y la toxicidad en este uso de terapias en este tipo de células y de dónde están obteniendo las células GELA para la realización de las mismas? Ok, la, 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 lo sano de las células, la toxicidad de las células se vio relacionada con la proliferación. Las células, en cuanto al tiempo de duplicación siguiera o se mantuviera, se consideró un buen estado de los cultivos cuando hacíamos pases de 2 a 3 veces por semana. En cuanto a la obtención de las células GILA, son ATCC, el número de pase del que iniciamos o el registro que tenemos, es con el que trabajamos en el laboratorio, es el pase número 5 de estas células que se obtuvieron ATCC, GILA. Muchas gracias, doctora, le agradezco. Gracias. Agradecemos su presentación
Y damos paso a la última presentación del día, que es la presentación del trabajo libre a cargo de María José Valareso Ulloa, diseño de dispositivos poliméricos biodegradables de PLGA para ser utilizados como posibles dosificadores de fármacos. Adelante. Bien, buenas tardes con todos. ¿Se puede ver la diapositiva ahí? Sí, le miramos bien. Bien, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los presentes, en especial a los organizadores del evento y al doctor Filiberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por la presentación. Mi nombre es María José Valareso. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Loja en Ecuador. Y el día de hoy les voy a exponer algunos de los resultados que tuvimos dentro del trabajo doctoral que lo realicé en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. El tema es acerca del diseño de dispositivos poliméricos biodegradables de PLGA para ser utilizados como posibles dosificadores de fármacos. Bien, voy a hablar acerca de una pequeña introducción, los objetivos que tuvimos dentro del proyecto, los materiales y métodos que aplicamos, algunos de los resultados y a las conclusiones tanto preliminares como finales que hemos llegado, para tratar de resumirlo dentro del tiempo establecido de la presentación. Bien, como una breve introducción, dentro del campo de dosificación de fármacos, nosotros podemos evocar tres estados y actualmente pues el que está en desarrollo, del desarrollo de los mismos. Considerando como una primera generación que abarcó desde el año de 1950 hasta el 80, que básicamente era acerca de una liberación convencional y controlada, muy simple, de la liberación de un fármaco. Y nos establecemos tanto dentro de medicamentos, por ejemplo, dispositivo de parches orales y también de parches transdérmicos para la liberación del fármaco. Luego vino una segunda generación que abarcó desde el año de 1980 hasta el año 2010, en donde ya hubo un estudio más concreto de la liberación regulada por estímulos externos. Ya estamos hablando, hemos visto algunos de los trabajos muy interesantes, por cierto, tanto en cuanto a variaciones de pH como variaciones de temperatura y demás. Y en sí estábamos hablando ya de un periodo que se podría decir que desde el 2010 hasta la actualidad, en donde ya tenemos un mayor, se podría decir, conocimiento, aún estamos se podría decir, aprendiendo en el desarrollo ya de dispositivos reguladores de fármacos, como por ejemplo dispositivos regulables de insulina o stents ya biodegradables o dispositivos anticancerígenos, que también lo hemos escuchado dentro de las ponencias del día de hoy. Es decir, ya hablamos de sistemas inteligentes y también que conllevan a nanotecnología. Y también podríamos decir que existe una cuarta generación, pero aún se encuentra en desarrollo, que es la biofabricación avanzada. Ya sea, estamos hablando, en la mañana escuchábamos perdón, ayer en la mañana escuchábamos dentro del curso acerca de la impresión 3D, de biotecnología y de materiales inteligentes. Por ejemplo, nos hablaban de las biotintas. Bien, entonces, ¿en qué se basa el mecanismo de liberación de fármacos? Y es lo que hemos venido escuchando durante las ponencias del día de hoy. Pues bien, hemos nosotros seleccionado dentro del grupo de investigación 5 puntos claves en los cuales nosotros quisimos basar la investigación, que fue el dispositivo de entrega, la cinética de liberación, las rutas que tomaría el mismo, los mecanismos y los tipos de fármacos a incorporar. Viendo esto, que dentro de los dispositivos podrían haber muchos tipos, ¿no? Entre los que ya han mencionado, sintéticos y naturales. La cinética de liberación, ya sea de forma teórica o forma, se podría decir, práctica, tenemos, por ejemplo, liberaciones de orden cero, de primer orden, también hay modelos como Higuchi o PEPAS y demás. Y también tenemos mecanismos de liberación, porque al nosotros estar trabajando con diferentes tipos de materiales, estos materiales responden de manera diferente en cuanto al medio y también a estructura interna del polímero, ya sea por difusión, disolución, por ósmosis o intercambio iónico, por citar algunos. Y entre los tipos de fármaco, pues es muy variado. Estamos hablando desde fármacos anticancerígenos, como lo hemos escuchado, antibióticos, antiinflamatorios, inmunosupresores o demás, o pasar también a ADN, ARN, péptidos y proteínas. Bien, entonces dentro del camino, dado que el tema netamente se enfoca en biopolímeros y polímeros degradables, nosotros hemos visto la versatilidad y todos consideran la versatilidad que puede tener un polímero.
Y en sí, porque puede ser aplicado desde muchos campos. Entonces, incluso podríamos decir que el mismo principio de liberación podemos adecuarlo. Tanto les he colocado un ejemplo de productos agrícolas, suelos muy infértiles, por ejemplo, se utilizan geles o hidrogeles que presentan ya sea líquidos o también hormonas o fertilizantes o demás. Pero existe un periodo de liberación, se podría decir controlada y prolongada, para evitar que la planta sufra algún, se podría decir, efecto, ¿no? Secundario. Y esto también se traduce mucho ya cuando lo vamos a aplicar dentro del campo de la salud. Existen muchos tipos de polímeros, ya han existido a lo largo de la historia, desde polímeros no degradables, como por ejemplo uretanos o fluoretanos, pero nosotros nos hemos enfocado en algo que queremos que sea lo más, se podría decir, asimilable dentro del cuerpo humano, que serían polímeros degradables. Y dentro de este campo hemos visto algo que es muy, se podría decir, codicioso, que son los copolímeros de poliácido láctico y poliácido glicólico en sus diferentes isomerías, ya sea L, D, L, D o DL. ¿Por qué nos hemos centrado dentro de los stents? Vamos a ir hablando un poquito de la historia. Ya la investigación para el uso de un dispositivo liberador de fármacos, nosotros nos hemos centrado en stents. En stents que en sí, bueno, son pequeñas mallas, ¿no? Muy, muy, muy minúsculas que se colocan dentro de las arterias para poder abrir el lumen y poder mejorar la circulación de las mismas. Existen muchos tipos de stents, los vamos a ver más adelante, y cómo queríamos incorporarlo o a qué punto nosotros queríamos la estructura en sí del stent, sino el recubrimiento, ya que hay muchos tipos y también hay muchas investigaciones que se llevan al efecto en cuanto a los casos, se podría decir, a los efectos secundarios que tiene el mismo. Entonces, queríamos indagar cómo nosotros podríamos encontrar primero la combinación perfecta dentro de la combinación del copolímero y luego con la combinación de fármacos, para que a medida que el mismo se vaya degradando, se pueda dar una liberación controlada. Estas pruebas las hemos hecho de forma in vitro, ¿no? No hemos llegado aún a las pruebas in vivo. Entonces, ¿cómo han ido evolucionando estos stents? Que fue de forma teníamos concreta, entenderlos para nosotros poder diseñar en sí el material. Entonces, vimos una secuencia, ¿no? Que pasaron desde el año de 1980, pasaron stents metálicos que estaban hechos a base básicamente de cromo, cobalto y platino. Luego pasamos al año 2000 con stents ya dosificadores de primera generación, como se los conocía, o DES, pero el polímero que lo recubría no era biodegradable. Ya pasando el 2000, estábamos hablando ya de stents de segunda generación, en donde ya el recubrimiento o el polímero era degradable. Y ya pasando el 2000, estábamos hablando ya que netamente el stent se elabora a partir de polímero biodegradable, es decir, la estructura, la mallita, se realiza en base ya a este polímero. Entonces, la malla no queda dentro de la arteria, sino que una vez que se podría decir se cura hasta cierto punto, se deshace. Entonces, todo ese proceso que conlleva la sanación de la misma es que queremos aportar en cuanto al polímero se vaya degradando, libere un determinado tipo de fármaco. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los objetivos como de forma general que se planteó dentro de la investigación? En primero, partimos desde cero, ¿no? Partimos desde la síntesis, haciendo la combinación o las mezclas tanto del ácido láctico y el ácido del ácido láctico y del ácido glicólico y del ácido láctico. En este caso, nosotros utilizamos los dos tipos de ácido láctico, tenemos el L y el DL. ¿Por qué no utilizamos el tipo D? Porque en sí los pesos moleculares que se obtienen son muy bajos y en algunos casos los procesos de degradación del polímero no los podemos controlar o no porque al final nosotros queríamos que el dispositivo liberador de fármacos no solo libere un tipo de fármaco, sino que libere de acuerdo al tiempo de recuperación de la arteria, se adecue a cada una de las etapas. Entonces, empezando con antiinflamatorios,
luego inmunosupresores y finalizamos con también, bueno, dos antiinflamatorios y un inmunosupresor, pero directamente a la arteria, como lo mencionaban justo igual ayer en una exposición, para evitar este efecto secundario de que todo el sistema inmuno del paciente se vea afectado. Como objetivos específicos, como lo he mencionado, se plantearon de acuerdo a las etapas del proyecto, empezando desde la síntesis del copolímero, las mezclas entre copolímeros, las caracterizaciones del material, y nos enfocamos netamente en perfiles de distorsión y análisis matemático y el diseño en sí, la propuesta de diseño realmente del dispositivo multicapa, ya que únicamente hasta ahora hemos llegado a probarlo de forma in vitro y utilizando la técnica de spin coater. Bien, esto es un poco más a profundidad. Les muestro rápidamente de cada uno de los objetivos. Si gustan, igual después les podría compartir cada una de la información para que los podamos analizar. Antes de pasar, y esto es en lo que me quería centrar, es de que nosotros dentro del dispositivo multicapa nos hemos propuesto hacer un dispositivo de 3 capas en sí. Cada una de las capas lleva un distinto tipo de polímero dependiendo de su composición y peso molecular y además del tipo de fármaco incorporado. No cerrándonos únicamente a este tipo de fármaco, sino que se empleó esto debido a la sugerencia médica para implementación. Entonces, desde el ácido acetilsalicílico como un anticoagulante, la heparina como un antiinflamatorio y la prednisona como un inmunosupresor. Bien, entre los métodos, pues son los mencionados dentro de los objetivos: la síntesis, la mezcla, caracterización, desorción, análisis matemático y dispositivos multicapa. La síntesis la llevamos a cabo dentro del laboratorio, realizamos una copolimerización por apertura de anillo, en donde se realizó la mezcla de cada uno de los ácidos, logrando las diferentes combinaciones y utilizando octanato de estaño como iniciador. Luego realizamos la purificación y la reacción se llevó a cabo ya sea en condiciones atmosféricas como a vacío. Esto para garantizar primero la obtención de pesos moleculares idóneos, porque no queríamos extendernos a que sean muy altos, ya que al hacerlo como multicapa tendríamos que garantizar su proceso de degradación y se podría decir que la capa anterior también generaba un efecto en la siguiente, ¿no? Entonces, tendríamos que controlar muchísimo esta parte. El equipo que utilizamos, las mezclas que realizamos, hicimos concentraciones de diferente tipo. Se hicieron previo a esta experimentación, a esta investigación. Se realizó, se podría decir, un modelo preexperimental en donde se jugaron las concentraciones tanto de ácido láctico como de ácido glicólico, empezando con porcentajes de 0 a 100. Y luego de esta preexperimentación fue que nosotros obtuvimos los mejores resultados en estas tres, en donde combinamos, las combinaciones que realizamos fueron 90-10, 80-20 y 70-30 entre poliácido láctico y PLA, entre ácido láctico, perdón, y PLA. ¿Cuáles fueron las técnicas que implementamos para la caracterización del material? Pues fueron espectroscopía de masas Malditov para determinación de pesos moleculares, difracción de rayos X para ver estructura, calorimetría diferencial de barrido para ver TG, espectroscopía infrarroja para ver la formación, una de las técnicas que llevamos a cabo para ver la formación del enlace del copolímero, resonancia magnética nuclear y espectroscopía Raman. Dentro, bueno, un poco de breve de la descripción de fármacos, tanto de los que se usó, tanto prednisona, ácido acetilsalicílico y heparina. Resaltando que tanto el ácido acetilsalicílico y la heparina son de carácter hidrofílico, por lo que se nos facilitó mucho su uso, mientras que la prednisona es hidrofóbico, entonces tuvimos que jugarle un poco para la incorporación dentro de la matriz polimérica. ¿Cuál fue el diseño en sí del estudio? Pues nosotros utilizamos excipientes para la disolución de cada uno de los fármacos para que puedan ser incorporados dentro de los copolímeros, tratando de usar al mínimo solventes invasivos que quizás queden remanentes dentro de las matrices. Entonces, netamente, tanto la heparina como el ácido acetilsalicílico lo trabajamos con solución salina, mientras que en la prednisona utilizamos el dimetilsulfóxido o el DMSO, variando la proporción 1:1 en proporción fármaco excipiente.
¿Y cómo lo hicimos? Bueno, igual implementando al final la técnica de deep coding. Para el estudio de desorción de fármacos se utilizó como medio de solución, una solución salina, bajo 37 grados centígrados, condiciones de temperatura durante 336 horas y se fue detectando la liberación del fármaco mediante la técnica de espectroscopía de UV visible. También, ¿cuáles fueron los polímeros que se incorporaron o que se utilizaron dentro de este estudio? Pues fueron las tres proporciones que se mencionó al inicio, tomando en cuenta sus variaciones, tanto síntesis a vacío como síntesis a presión atmosférica. Y las mezclas, que quisimos ir un poco más allá, dado que queríamos jugar un poco más dentro del peso molecular del polímero, porque en sí vimos que es uno de los factores fundamentales dentro del proceso de degradación, y llevamos a cabo mezclas entre los copolímeros sintetizados. Mezcla 50-50 para eliminar extremos entre menor y mayor, entre copolímeros ya sea 90-10, 80-20 y 70-30. Las mediciones, bueno, antes de esto, las mediciones se llevaron cada 2 horas durante las primeras 24 horas, luego se fueron extendiendo cada 4 durante las primeras 48 horas y luego cada semana. Los modelos a los que se analizó el sistema de liberación fueron 4. Estábamos con el modelo de orden cero, el modelo de primer orden, modelo de Higuchi y el de Cross-Petas. Y para el diseño de dispositivo multicapa, pues al igual bueno, fue lo que se propuso fue utilizar a través de la técnica de spin coater, con una dimensión de placa de 20 por 20 milímetros y un espesor de 500 micras, con una velocidad de impresión de se empezaba con directamente. ¿Cuáles fueron las capas? Entonces, a medida que se fueron adicionando las capas, entraban a un sistema de congelación para evitar bueno, primero todo era en un medio inocuo, tratando de que no exista ningún tipo de contaminación. Y cada vez que íbamos agregando una capa, pues se seleccionaba la una de las placas y nuevamente se llevaba al spin coater para que sea colocado y poder ingresar al proceso de estudio de liberación y degradación. Bien, dentro de la caracterización del material he resumido las conclusiones, dado que fueron muchas de todas las técnicas de caracterización para poderles comentar un poco. De forma resumida, en sí, la polimerización de obtentura de anillo nos permitió obtener PLGAs o copolímeros con un peso más alto a una temperatura de transición vitrea superior a los 40 grados, lo que nos permitió manejarlo de mejor manera en el momento de utilizar el spin coating, perdón, y con un mayor porcentaje de cristalinidad. Esto teniendo en cuenta de que el proceso de degradación estaba directamente relacionado con este porcentaje. Un incremento en el peso molecular y tanto en el número número y peso molecular promedio entre las distintas proporciones aumentó cuando la cantidad de ácido láctico lo hizo. Ay, permítame regresar. Luego, el tiempo de polimerización de apertura de anillo es importante para la obtención de copolímeros monodispersos y que si no es el suficiente o se excede el límite, se encuentra el índice de poliversidad de los copolímeros de PLGA en especial aumenta. Y finalmente, al comparar los porcentajes de cristalinidad obtenidos entre las combinaciones, tanto de 90-10 como 70-30 y 80-20 y 70-30 de los copolímeros tanto de tipo L como de L, entre los copolímeros puros se pudo observar que el rango de porcentaje de cristalinidad disminuyó. En definitiva, pues bueno, como ustedes saben, los polímeros son amorfos, sin embargo, tienen estos picos, ¿no? Especialmente con la presencia del ácido glicólico. Dentro del porcentaje de deserción de fármacos, les voy a mostrar algunas de las gráficas establecidas, bueno, que obtuvimos, tanto para prednisona, ácido acetil salicílico y heparina, en copolímeros de PLGA sintetizados a ambiente y a temperatura ambiente y a vacío, pudiéndose observar que lo que mayormente queríamos evitar era un efecto Burts durante las primeras horas y en sí la liberación casi total del fármaco durante los procesos de desorción. Sin embargo, en algunos casos vimos por ejemplo, en el caso de la prednisona, cuando estos estaban sintetizados a presión ambiente, teníamos una liberación constante, pudiéndose notar que durante las primeras horas presentaba este efecto Burts.
Pero cuando hablábamos con copolímeros que se sintetizaron a vacío, se suprimía de plano y por tanto teníamos un mayor control hasta el final del experimento. Lo mismo se pudo observar, el efecto Wurtz se pudo observar en los polímeros de PDLGA. Ustedes pueden observar que los polímeros sintetizados a vacío tuvieron un efecto Wurtz muy marcado, mientras que los sintetizados a ambiente lo tuvieron, pero fue una menor proporción. Ya orientándonos un poco al tipo de copolímero que debemos usar, sugiriendo de que el proceso de liberación del fármaco, específicamente de prednisona, estaba netamente guiado por el proceso de degradación del polímero, ya que en sí, pues como les podría comentar, la prednisona es hidrofóbica, entonces dependía no tanto de reaccionar con el medio, sino esperar a que el polímero se degrade para que éste se pueda liberar. En el caso del ácido acetilsalicílico, tanto en los copolímeros de PLGA como de PLGA se obtuvo un efecto Wurtz. Esto debemos, al final, bueno, como conclusión queríamos como sugerencia quizás probar con pesos moleculares mayores a los que obtuvimos para que esto se elimine, ¿no? Y entonces tengamos una liberación mucho más controlada de este tipo. Y esto lo pudimos atribuir a que el ácido acetilsalicílico pues es hidrofílico, entonces a medida que se va reaccionando, este también se va liberando, pero no se espera, ¿no? Sino que se puede ir liberando a la par. Pero como el ácido acetilsalicílico está ubicado netamente en la primera capa, es decir, en la capa externa, pues eso también es algo conveniente. Y la heparina sódica, al igual que el ácido acetilsalicílico, vimos este efecto Wurtz, entonces también concluyendo de que podríamos trabajar con pesos moleculares mayores para poder garantizar esto, ¿no? Siendo la heparina ya la capa inferior. Entonces sí nos propusimos y sacar pesos moleculares mayores. Al igual, tiene casi un mismo comportamiento que el ácido acetilsalicílico. Conclusiones dentro de esta fase, pues pudimos observar de que la liberación de prednisona depende netamente del enantiómero de ácido láctico utilizado al presentarse una liberación más rápida del mismo, cuando en los copolímeros de poliácido láctico de PLGA, que más rápido en los copolímeros de PLGA que en los copolímeros de PLLA. Disculpe, el tiempo de la presentación ha terminado. Si gusta llegar a la fase de conclusión. Vamos hasta el análisis matemático ya es lo final, y el diseño de dispositivos multicapa, en donde se propuso que la capa externa, bueno, fuimos variando, probamos 10 modelos para poder empezar con el mejor y ya voy a la conclusión final para no pasarme. ¿Cuál fue el copolímero al final que nosotros utilizamos y que seguimos estudiándolo? Fue el que la capa externa estaba constituida por un copolímero 9010 de PLGA al vacío, la capa media 8020 y la capa interna 9010 de PDLGA al vacío. También hubo un buen comportamiento cuando la capa externa tuvo un porcentaje 9010 LGA y de ácido glicólico, la capa media 8020 y la capa interna, en cambio aquí de PLLGA al vacío. Entonces, algo más de que es necesario colocar una capa externa y media de copolímeros con pesos moleculares diferentes, ya que el ácido acetilsalicílico y la heparina sódica pues presentan tiempos de liberación muy rápidos. Este trabajo lo hicimos con apoyo de las siguientes instituciones. Muchas gracias y claro, disculpen que ya me excedí. La publicación del estudio y mis contactos por si gustan profundizar un poco más en esta parte. Muchas gracias. Agradecemos su presentación. Eh, bueno, yo sí tengo una pregunta. En el caso de estos polímeros, ¿de cuánto gramaje estamos hablando de fármaco? Porque al final de cuentas, esta combinación de antiagregante, anticoagulante y bueno, tienen que tener cierta dosis mínima para tener un efecto sistémico, pero si se está buscando un efecto local, ¿como cuánto es lo más que se puede poner de gramaje en el polímero que estarán formando? Ya, estábamos hablando en caso de microgramos, habíamos propuesto alrededor de 0,04 microgramos de cada uno de los fármacos.
Entonces, están pensado como un sistema muy local para... Muy local, exactamente. Es casi el recubrimiento del stent, entonces directamente a que tenga efecto en la arteria. Entonces, que no veamos estos efectos secundarios en el paciente, sino directamente muy, muy, muy local. Ok. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Agradecemos. Y yo tengo una pregunta, por favor. Doctora Valareso, me llama la atención que en su análisis hace diferencia entre el PDLGA y el PLLGA. ¿Cuál es la razón de estudiar en este caso esas, digamos, conformaciones moleculares de estos polímeros? Ya. Muchas gracias, doctor, por su pregunta y por su interés. Nosotros, bueno, eso también me faltó comentar, dentro de se podría decir, de diseño preexperimental que propusimos. Además de jugar con las combinaciones de cada uno de los polímeros, también probamos los dos tipos, ¿no? Entre L, DL y D, PLG, de ácido láctico. Entonces, vimos, y bueno, y también de lo que habíamos presentado dentro de las investigaciones previas en la literatura, de que existe una diferencia del proceso de degradación del polímero cuando es de tipo L, DL y DLGA. Es decir, casi casi lo relacionaban con su porcentaje de cristalinidad, el L siendo más cristalino, el DL menos y D es completamente amorfo. Entonces quisimos jugar con esto para que no pueda inferir dentro del proceso de degradación ya en la formación de los copolímeros. Muchas gracias, doctora. Era mi duda, básicamente. Agradezco su presentación y A usted. felicidades. Muchas gracias a usted. Buena tarde y un fuerte abrazo a todos desde Ecuador. Agradecemos su participación y damos por concluida la sesión de presentaciones de este día. Les esperamos el día de mañana, el enlace que se les compartirá en breve. Buena tarde, buena noche.